Nos encanta que estés aquí, este evento es tuyo. ¿Qué tal la estás pasando en tu fiesta docente 2023? Recuerda que todavía hay mucho para aprender y disfrutar. Queremos aprovechar para compartirte que hoy puede iniciar tu cambio de vida. ¿Has pensado en cursar una maestría o un doctorado pero el tiempo o el dinero no te lo han permitido? Nosotros tenemos la opción ideal para ti. Nuestros posgrados intensivos se cursan 100% en línea. No pierdes tus fines de semana porque las sesiones con tu tutor o tutora son de 1 hora y el resto del trabajo lo haces en nuestro exclusivo ecosistema de aprendizaje especialmente diseñado por nuestros expertos internacionales. Puedes entrar en él a la hora que quieras y desde donde estés. Además contamos con becas y con la catapulta educativa, un financiamiento que te permitirá pagar desde 1,033 pesos al mes. ¿Qué esperas? Transforma hoy tu futuro profesional y pierde el miedo al éxito. Pregunta en el chat. ¿Qué tal? Aquí seguimos nuevamente con esta fiesta, con esta conferencia con la doctora Susana Álvarez. La inteligencia artificial desplazará al docente. La doctora Susana Álvarez estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en comunicación y tecnología educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. También cuenta con la maestría en docencia y administración en la educación. Un momentito, por favor, perdón. La maestría en docencia y administración de la educación superior por el Colegio de la Ciudad de México, Colpos, y tiene la certificación en formación tutorial virtual por parte del Portal de las Américas, OEA. Cuenta con estudios de especialización en e-learning, FATLA. Asimismo, tiene la certificación como asesor y tutor virtual por parte de la UNAM y la UVG. Terminó el doctorado en educación en la UCI, certificada en el programa Blindy, Detección y Blindaje del Abuso y Maltrato en Infantes y Adolescentes. En este momento está iniciando un curso sobre psicología psicoanalítica. Trabajó 6 años en la industria textil en el área de capacitación. Posteriormente se incorporó a la educación, coordinó la licenciatura en psicología en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, la UCI, institución en la que trabajó 21 años, tanto en la parte administrativa como en la parte docente, implementando la plataforma Moodle en un proceso de aprendizaje e-learning. Ha colaborado en diversas instituciones de nivel superior y posgrado. Desde hace 15 años colabora con UTEL como docente virtual. Está colaborando con el CICE, que es el Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa, como ponente investigador, conferencista y tallerista internacional y representante del Comité de Investigación, perdón, y en el CIREAC como investigador y secretario general del mismo. En el 2019 formó una consultoría, Educación y Psicología Integral. Desde el 2007 colabora con la Secretaría de Salud del Estado de México en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, realizando la revisión y recomendación de los planes de estudio de las escuelas que solicitan el REBOE en el área de salud. En Universidad Aliad tiene colaborando 5 años en maestría y doctorado. Actualmente tiene el cargo de coordinador académico de la Universidad Hispanoamericana del Bajío, Campus Península de Yucatán, trabajando en espacios virtuales y presenciales. Con ustedes, la doctora Susana Álvarez. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches, muchas gracias. Nada más confirmo si se escucha perfecto. Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por abrir el espacio y estar conmigo esta noche. Hoy nos toca hablar un poco sobre tecnologías y la educación. Saben, y los que me han visto y que me conocen, me interesa, colaboro, trabajo desde todos estos procesos tecnológicos y virtuales. En ocasiones piensan que soy informático, pero no lo soy. Y bueno, ya vieron la presentación que
tan amablemente nos hacen por parte de la universidad. Y bueno, la realidad es que pues he aprendido sobre este asunto y además me apasiona este asunto de la tecnología. Vamos a hablar de algo que pues que finalmente nos alcanzó, que es la inteligencia artificial. Voy a compartir con ustedes a mi pantalla, porque es lo más fácil. Aquí está la pantalla. Vamos a compartirla. Y bueno, yo espero que lo estén viendo. Y vamos a compartir con ustedes esta presentación en esta semana de la fiesta docente, esta semana que la universidad ha preparado. Y entonces, pues bueno, nos va a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y qué pasa con el docente. ¿Nos desplazará la inteligencia artificial? Se habla mucho de que los robots, se habla mucho de los logaritmos inteligentes, se habla mucho de la existencia ya de robots que están asistiendo a docentes en su proceso. Y algo que está súper actual es preguntarnos en nuestra práctica educativa, en nuestro proceso, en nuestro quehacer cotidiano, el fin de los profesores llegó. Adiós a la escolaridad como la conocemos. Ya no trabajaremos como hemos venido trabajando. ¿Realmente va a haber cambios tan drásticos en el proceso educativo? Tenemos que reinventar la educación, por lo tanto, reinventar la escuela y, por supuesto, reinventar al docente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué tenemos que concebir o conceptualizar a partir de esto que ya llegó y que nos alcanzó? Que a lo mejor lo veíamos en las series, que a lo mejor lo veíamos en las películas, ¿sí? Llegamos a ver estos procesos en las películas y que finalmente nos alcanzó. Finalmente llegó y se estableció. Ya nos alcanzó la inteligencia artificial. Y algo que está ahorita, bueno, no es exactamente nuevo, pero porque esto surgió el año pasado, pero que está llegando a los espacios educativos y que está transformando el espacio educativo es el chat GPT, que a lo mejor algunos de ustedes lo han oído y que a lo mejor ya tienen información sobre esto. Es una herramienta nueva, es un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo que le hacemos preguntas y responde prácticamente de cualquier cosa, lo que le quieran preguntar. Y vamos a ver qué es esto, y por ahí tenemos algunos ejemplos que compartiré con ustedes. Por supuesto, cuando nosotros hablábamos de Internet, pues hablábamos quizás del Wikipedia, hablábamos quizás de monografías, que no, hacíamos ahí, poníamos un texto, unas palabras y nos arrojaba información. Y a lo mejor ustedes piensan que es eso. La realidad es que pues es algo diferente. Es algo muy, muy novedoso, por supuesto, porque esta inteligencia artificial, este chat GPT, es capaz de elaborar respuestas coherentes, respuestas con cohesión, con
pertinentes, respuestas pertinentes y con fluidez. Y lo van a ver en unos ejemplos que les voy a presentar. Y entonces, nos hace pensar qué está sucediendo. Realmente es un logaritmo, porque finalmente el chat GPT es un logaritmo tan inteligente que podríamos estar pensando que tiene la capacidad de pensamiento que una persona, porque podríamos, en algún momento las respuestas podrían ser tan coherentes, tan bien estructuradas, que podríamos pensar que lo está haciendo una persona, ¿sí? Y entonces, de ahí que muchas personas se empiezan a preguntar, ¿qué está pasando con este lanzamiento o con esta tecnología, con este proceso inteligente que ahora está al alcance dirían, parece chiste, pero está al alcance de un clic, simplemente al alcance de un clic. Y entonces, pues bueno, se ha vuelto, desde que se lanzó en el 2022, desde que se lanzó, se ha vuelto algo que llama la atención, se ha vuelto algo que hay que voltear a ver, ¿sí? Actualmente el número de visitas que tiene pues es bastante alto, se ha vuelto entre la población pues un buscador y que a lo mejor ha sustituido a Google o algún otro de los algún otro de los procesos, ¿sí? Algún otro de los buscadores. Teníamos Altavista, teníamos Google, teníamos Microsoft, y este algoritmo se ha transformado en algo que empezamos a usar cotidianamente. Algo súper interesante de este algoritmo del chat GTP es la calidad con la que responde y la velocidad con que lo hace. Nos reproduce textos, nos da respuestas muy, muy exactas. Obviamente tenemos que hacer una formulación o una pregunta adecuada para que nos conteste con la misma lógica. Si nosotros dejamos muy abierto el concepto que queremos buscar o el proceso que le estamos pidiendo, pues nos manda quizás algunos procesos un poquito difusos. Sin embargo, tiene la capacidad, que es algo que también nos podría sorprender, este chat GTP, tendría la capacidad de ir aprendiendo del uso que nosotros le damos, ¿sí? Ir inclusive va aprendiendo y almacenando, ¿sí? Pues lo que nosotros buscamos, lo que nos interesa, inclusive este chat ha demostrado que puede mantener una conversación con un usuario, puede mantener un nivel de conversación con un usuario sobre un tema específico. Y me refiero a conversación en un nivel de comunicación con un usuario. Es capaz también de trabajar en diversos idiomas. Podemos pedirle que nos transforme el documento que nosotros buscamos a otro idioma, al idioma que ustedes quieran, ¿sí? En pocos segundos, en un tiempo muy, muy cortito. Entonces, se ha vuelto un sistema que nos está causando ruido en el proceso educativo. Y bueno, este proceso de el chat GPT, pues sacudió no el sistema mexicano, el sistema mundial educativo, ¿sí? En general, pues
tiene consecuencias que para algunos podría ser positivas, para otros negativas, algunos no lo ven como un proceso importante. Sin embargo, hay que voltear a verlo. ¿Qué está pasando? Porque si el docente o nuestros estudiantes lo empiezan a usar con mayor frecuencia, por supuesto que nuestro trabajo va a cambiar. Tendríamos que cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tendríamos que cambiar los procesos de trabajo que hacemos como docentes. Pero en general, ¿qué es este proceso o este chat GPT? Por supuesto, es una inteligencia artificial, es un algoritmo capaz de realizar actividades que requieren cierto nivel de inteligencia humana. Y me quedo con este cierto, lo marco, porque todavía no alcanza el nivel de razonamiento que tenemos los seres humanos. Sin embargo, sí puede empezar a desarrollar una serie de procesos que le permitan procesar un lenguaje, reconocer patrones, aprender y tomar decisiones. Probablemente en este momento sean procesos básicos, patrones muy básicos establecidos, un lenguaje que aprende a partir de lo que nosotros le vamos preguntando y le vamos informando o solicitando. Sin embargo, esto va a evolucionar y va a evolucionar a un nivel donde tendrá una capacidad de razonamiento no igual, pero sí muy similar a la capacidad humana. Este chat, por supuesto, genera textos, es un robot informático con el cual podemos chatear. Podemos chatear con él y hacerle preguntas y nos contestará. Ya veíamos que de forma lógica, muy bien estructurados, con oraciones comprensibles. A veces podríamos pensar que lo está haciendo una persona, ¿sí? No, hasta el momento no tiene límites. No se ha encontrado hasta el momento en este año y medio, más o menos, que tiene en funcionamiento, no se han encontrado límites. Es capaz de lo que le solicites, es capaz de proporcionarlo, escribirlo, enviarte a el espacio, lugar donde tú puedas encontrar esa información. Se va adaptando a todas estas teorías y actividades. ¿Cómo esto nos transforma? Podemos ver aquí un comentario, ¿sí? Se le solicitó una información. ¿Podrías explicar qué es y cómo funciona ChatGPT de forma que lo entienda una persona de 5 años de edad? Y observen la redacción que arrojó esta inteligencia artificial. El ChatGPT es una computadora muy inteligente que sabe muchas cosas sobre muchos temas distintos. Es como un amigo muy sabio que puedes preguntarle cualquier cosa y él te responderá de la mejor manera posible. Funciona de la siguiente manera. Cuando le preguntas algo, primero se fija en todas las cosas que ha aprendido antes y busca la mejor respuesta para ti. Luego te la da como si estuviera hablando con un amigo. Fíjense el nivel de redacción que tiene esta inteligencia artificial, el chat GPT. Si vemos, tiene una estructura, tiene una lógica, tiene las palabras que una persona de 5 años pudiera comprender. No me habla de un logaritmo, no me habla de una inteligencia artificial, sino me habla con palabras muy cotidianas, muy sencillas que un pequeño de 5 años podría comprender perfectamente
¿qué es? ¿Qué puedo hacer con este chat GPT o con esta inteligencia artificial? Las aplicaciones son múltiples, ¿sí? Fíjense, voy a marcarlo. Grado de plasticidad. Hablar de plasticidad era hablar del cerebro humano. La capacidad que tiene el cerebro de desarrollo de conexiones neuronales, la capacidad de expandir el cerebro, que es la rapidez con la que nosotros podemos responder ante una situación para dar solución. Hablar de plasticidad es esta flexibilidad de mi cerebro de adaptación. Y entonces estamos hablando que una inteligencia artificial tiene una capacidad que, que pensábamos era netamente humana, ¿sí? Sin embargo, bueno, la ciencia se ha transformado. El GPT no es un buscador de respuestas, no es un buscador de respuestas. Que nos quede claro, no busca respuestas, sino a través de todo lo que compone este algoritmo, todo lo que va aprendiendo y que va organizando, lo busca, como decía en la lámina anterior, la respuesta que nos dio el mismo chat GPT, ¿sí? Busca la mejor respuesta para ti. Fíjense el proceso de personalización. Busca la mejor respuesta para ti. Y entonces esto empieza a preocupar, empieza a llamar la atención en los medios educativos o en el sector educativo. Por supuesto, sí, genera respuestas adaptativas. Por eso se llama respuestas adaptativas, porque se va adaptando a lo que tú necesitas, a lo que tú requieres, inclusive a lo que a ti te gusta, al contexto de la pregunta, al requerimiento del usuario, al grado de entrenamiento de sus algoritmos. Fíjense lo que conjuga. ¿Cómo pregunto? ¿Cuáles son mis requerimientos personales? Y qué es lo que él ha ido almacenando, qué es lo que él ha ido aprendiendo para transformarlo en la respuesta que estás esperando, ¿sí? En lo que yo como usuario estoy esperando. Y bueno, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la escuela? Pues trivialmente en la escuela se ha preguntado si hay una irrupción, si hay algo que la inteligencia emocional pueda hacer. Y vamos a ver que sí puede hacer muchas cosas por el proceso educativo. Y dice acá que hay quienes están, pues, celebrando la existencia, ¿no? Hay quienes le temen porque pensamos o se piensa que seremos desplazados, los seres humanos seremos desplazados por esta inteligencia artificial, ¿sí? No precisamente por el chat, pero sí por todos estos avances dentro de la inteligencia artificial o la inteligencia que se le está dando a estos algoritmos, la forma en que se están estructurando, que van construyendo, que van aprendiendo y que, bueno, no han llegado al grado de reflexión que tiene el ser humano. Sin embargo, sí están aprendiendo, están acumulando información, almacenando información que después les permite armar estas respuestas o, entre comillas, voy a decir búsqueda, porque no es una búsqueda, pero te proporcionan la información que tú en particular necesitas. Y fíjense bien,
Las respuestas pueden ser similares, pero nunca van a ser iguales. Podemos hacer la misma pregunta, pero los requerimientos que detecta esta inteligencia artificial nos da respuestas similares, pero no iguales para dos usuarios. Fíjense qué interesante está esta parte, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver desde la docencia? Es algo que tenemos que aprender, así como fuimos aprendiendo, por ahí más adelante hay algo así como la docencia se fue adaptando a diversas circunstancias en el avance tecnológico, la radio, la televisión, como elementos básicos del siglo pasado, a finales del siglo pasado, los años 90, la internet, ¿sí? las computadoras y la internet y la educación se fue adaptando. Primero había una poca aceptación por parte de la escuela, inclusive negaban y decían que era complicado y que no nos impedía un buen trabajo académico, sobre todo la televisión. Sin embargo, nos fuimos adaptando a esa tecnología desde la docencia. Ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva herramienta. Eh, Habría que preguntarnos desde la postura optimista, ¿será un apoyo para el docente? ¿Podremos utilizarla como un apoyo o nos va a desplazar, nos va a sustituir esta inteligencia artificial? Hay quienes se preguntan, los escépticos o desde la postura negativa, ¿sí? Sí, los alumnos estarán haciendo de forma mucho más sencilla sus tareas, sus responsabilidades a partir de esta inteligencia artificial. Esta inteligencia ya está en Internet, ya está al alcance de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y entonces pues ya la usan los estudiantes. ¿Les facilitará el trabajo? Sí. Y bueno, también tendremos las, ¿qué pasará con los buscadores? ¿Se tendrán que modificar estos buscadores? Sí. ¿Se generarán otros buscadores más específicos, más inteligentes? ¿Sí? ¿Se modificará nuestro trabajo, el proyecto escolar, la actividad educativa? ¿Realmente se transformará todo este proceso? Claro que estas preguntas o esto nos debe de llevar a identificar para qué nos va a servir desde mi trabajo, desde mi cotidianidad. ¿Qué voy a hacer ahora con la inteligencia artificial? ¿Habrá sentido de las tareas escolares o los alumnos lo usarán y nos presentarán trabajos hechos por este algoritmo, por esta inteligencia? Eh, no sé, ¿deberán los docentes convertirse en inspectores de la originalidad? Checar si lo hizo el alumno o lo hizo la inteligencia artificial, si es un plagio. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que ir trabajando desde la lógica de la docencia, desde la lógica de la escuela? Porque habría que pensar que nos tenemos que transformar. Lo que sucedió, no sé, aquí se menciona radio, televisión en su momento, la internet en su momento, pero tenemos un proceso tenemos un proceso de, eh, no sé, hace 2 años aproximadamente, 2020, nos transformó y la educación un sistema, eh, eh, nos transformó un sistema, entonces, no, ese sistema
de salud, tuvimos un problema de salud y nos transformó. Tuvimos que innovar, porque esa es la realidad, innovar la educación a través de los espacios tecnológicos. Fuimos capaces de hacerlo. Ahora nos llega un nuevo proceso, la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer con ella? Hay que preguntarnos qué vamos a hacer, qué pasa desde la educación, ¿sí? Este es el futuro. Realmente empezaremos a ver entre nuestros estudiantes el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar en mi trabajo docente? Vamos a ir pensando que ahora la tecnología ya no nada más es un internet o una pantalla como la que estamos teniendo y que nos permite tener esta interacción. Va mucho más allá de simplemente usar tecnología. ¿Por qué? Pues porque ahora la escuela tendrá un proceso tecnológico que estará nutriendo con la experiencia de nuestros alumnos. Este chat se nutre con la experiencia, con lo que le vamos solicitando, con lo que tiene que ir buscando y estructurando a partir del uso. Entonces, es algo que se nutre a partir de la persona, pero nos va a sobrepasar. Habrá cambios a largo plazo. Las escuelas cambiarán, seguiremos teniendo edificios, seguirá habiendo escuelas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder con este proceso? Todo esto nos lo tenemos que preguntar, pero también hay que verlo de forma positiva, ¿sí? Por supuesto, ya llegó, no se va a ir, es como el virus que llegó y ya se instaló con nosotros, ya la pandemia nos dijo, pues creo que la semana pasada, la emergencia, ya levantaron la emergencia desde la OMS, entonces esta parte del virus, pues bueno, ya no estamos en un proceso emergente y que tengamos que estar con cuidados extremos. Sin embargo, el virus se va a quedar con nosotros. Sí, es como la gripa, como la influenza, ahora es el COVID, se va a quedar aquí con nosotros. Y vamos a vivir con él y nos hemos ido adaptando a vivir con él. Pues esto es lo mismo, la tecnología llegó y se quedó, ya no se fue, llegó en los años 80, realmente empezó a entrar ya existía a finales de los 70 en las escuelas, toda la primera parte de los años 80, pero bueno, no estaba al acceso a los estudiantes, etcétera. Se fue haciendo más cercana a nuestra cotidianidad la internet, las computadoras, los programas, todo el sistema tecnológico que ahora conocemos se fue siendo más cercano, también relativamente más barato. Y pues la escuela, los docentes tenemos que aprender a vivir con el chat GPT. Nos puede auxiliar. Hay que pensar que este chat, esta inteligencia artificial, en lugar de verla como una amenaza, deberíamos de empezar a pensar que nos puede auxiliar, que nos puede apoyar, que nos puede ayudar en el proceso de enseñanza. Les voy a mostrar a continuación una pregunta que se le hizo. Se le pidió sobre la enseñanza de la fotosíntesis para chicos de primer año de nivel secundario. Y después se le pidió la fotosíntesis desde una perspectiva ecológica y de género. Enseñar la fotosíntesis para chicos de primer año de secundaria y enseñar la fotosíntesis desde una perspectiva ecológica y de género. Y bueno, se quedaron boquiabiertos con las respuestas.
Dice aquí, necesito un ejemplo de situación para enseñar fotosíntesis en primer año de secundaria desde una perspectiva ecológica y de género. Ejemplo número 1. Fotosíntesis para niños de secundaria desde la perspectiva ecológica y de género. Y te da toda la información, te dice cómo manejar y te da las sugerencias. Estudiantes de primer año de secundaria estaban haciendo una excursión a una finca agrícola local para aprender sobre la fotosíntesis y su importancia en la agricultura sostenible y de equidad de género. La finca es administrada por una cooperativa de mujeres campesinas. Fíjense bien, ya habla de sostenibilidad y habla de género. Mujeres campesinas que administran esta finca y esta cooperativa finalmente. Los estudiantes son recibidos por una de las mujeres campesinas, quien le explica cómo la fotosíntesis es esencial para la producción de alimentos y cómo la cooperativa utiliza técnicas agrícolas sostenibles para cultivar sus cultivos. Los estudiantes aprenden sobre cómo las plantas utilizan la energía del sol para producir alimentos a través de la fotosíntesis y cómo esta es esencial para la vida de nuestro planeta. Los estudiantes también aprendieron sobre la cooperativa de mujeres campesinas promueve la equidad de género en el campo, como las mujeres en la cooperativa son igualmente responsables de las decisiones y la gestión de la finca. El maestro los anima a reflexionar sobre cómo la fotosíntesis y la agricultura sostenible están relacionados con la equidad de género y cómo la cooperativa es un ejemplo de cómo las mujeres pueden tener un papel importante en la agricultura y el medio ambiente. Fíjense la respuesta que dio. Les estructuró toda una propuesta de trabajo que se puede hacer para identificar la fotosíntesis, la sostenibilidad y la equidad de género. Entonces, esto me parece a mí súper interesante, más que rechazarlo, es ocuparlo para que nos ayude a trabajar en nuestros espacios docentes. Más que negarlo, es utilizarlo. Pasa lo mismo que con nuestros alumnos. Ellos ocupan las redes sociales, pues van a ocupar el chat GTP. Pues entonces, docentes, empecemos a pensar cómo lo podemos utilizar. Y entonces, bueno, aquí ya casi para concluir, dice que esto es un eslabón que faltaba para conectar los repositorios de recursos didácticos. Podemos pensar en esa parte, que sea un repositorio de recursos didácticos, que nos ayude a tener estos recursos para que nosotros podamos disponer de ellos y podamos trabajarlos. Más que pensar que esta inteligencia artificial vendrá a sustituirnos, pues que nos ayude o que nos facilite este trabajo, esta búsqueda de información para nuestra tarea, para lo que nosotros hacemos cotidianamente y tener las herramientas para brindarles a nuestros estudiantes un proceso de enseñanza-aprendizaje con mucho más más cercano a ellos. ¿Sí me explicó? Y bueno, un profesor o profesora de filosofía que quiera abordar cuestiones relativas al género podría solicitar al GPT un documento con las principales normas internacionales sobre el tema o bien los avances legislativos de un país, ¿sí? Una selección sobre la base de determinados criterios, noticias, estadísticas, que pudieran complementar la información. El chat GPT los va a buscar y nos los va a proporcionar. Ya no vamos a tener que andar buscando en 50 artículos para encontrar, a lo mejor nos va a mandar un texto donde encontremos toda esta información y hay que aprender a usarla en lugar de
preocuparnos si nos va a desplazar o no. Hay que trabajar con ella, aprender a trabajar con ella. No reemplazará la tarea del docente, por supuesto que no. No ha llegado al nivel de razonamiento que una persona puede tener. No ha llegado al nivel de conceptualización que nuestro cerebro logra, ¿sí? Para seleccionar y tener los abordajes necesarios, estructurar los recursos de tal manera que podamos trabajarlos en el aula. No ha llegado a eso, nos da y nos proporciona una guía, nos dice, puedes hacer. Sin embargo, nosotros transformamos ese puedes hacer, lo podríamos adaptar al contexto, lo podríamos llevar a la reflexión, ¿sí? Con nuestros estudiantes, y esa es la parte que el chat GPT todavía no alcanza, ¿sí? Todavía hace o tiene la capacidad, sí, de hacer tareas, pero de hacer tareas rutinarias, de poder enfocar un acompañamiento, pero no sustituir la función de razonamiento. Es un nivel diferente. Haberle puesto desplazar al docente es muy aventurado pensar que la inteligencia artificial pudiera desplazar a la actividad docente como tal. Sin embargo, está ahí, usémosla, trabajemos con ella, hagamos la parte de nuestro trabajo. Lo están utilizando los estudiantes, están resolviendo sus tareas, están trabajando con ellos. Por supuesto, podríamos pensar que son copiar y pegar, ¿sí? Donde el docente a lo mejor pueda o no tener el control para determinar esta propuesta que se haga a partir del chat. Pero finalmente los estudiantes ya lo están usando, ya lo trabajan. Hay profesionistas que lo están utilizando, ¿sí? Hay gente que está sacando información y que está trabajando, inclusive algunos están sacando provecho de esta inteligencia artificial. Ya empezamos a tomar decisiones a veces un poco distorsionadas con el uso de algunas herramientas que no debería de ser, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Hay personas que a lo mejor no tienen toda la ética necesaria y lo están haciendo. Y finalmente esto de la inteligencia artificial llegó ya a nuestras aulas. Les decía yo, hay estudiantes que ya están haciendo sus trabajos, sus tareas escolares, sus proyectos, inclusive algunas tesis ya están elaboradas con apoyo del chat GPT. Entonces, pues aprendamos a usarlo, ¿sí? No es un proceso, ¿sí? Que debemos de dejar de lado. Hay que pensar que es parte ya de nuestro quehacer, como lo es ahora el Internet, como son ahora las redes sociales, como son ahora el TikTok, ya me encontré TikTok académico, ¿sí? Que son estos videos cortitos que te dan alguna información de tipo académico en un tiempo muy, muy cortito. Y entonces, pues bueno, ya se hace, pues entonces aprendamos a usar estos procesos. Y bueno, algo importante que también debemos de considerar, hablar de que no va a sustituir los procesos en el aula, que vamos a trabajar de forma diferente, que las condiciones de aprendizaje serán diferentes. Tuvimos una
pandemia, tuvimos un confinamiento y en este proceso de confinamiento se visibilizó, nos dimos cuenta que hay una gran brecha en el proceso digital, una gran brecha en los procesos tecnológicos. Y aquí lo menciono, dice que en América Latina menos del 30% de los hogares vulnerables, hogares que tienen alguna desventaja, ¿sí? Sobre todo económica, tienen accesos a computadoras para tareas de la escuela. Quiere decir, y obviamente el confinamiento y la pandemia visibilizaron todo eso. No se temía, o lo que se pensaba desde la autoridad, que iba a suceder, que todos tuvieran un teléfono o que todos tuvieran computadora en casa o que casi todos tuvieran una computadora por niño, por miembro de la familia, ¿no? También se visibilizó que no todos los maestros tienen acceso a la tecnología y a veces sus máquinas son un poco atrasadas, obsoletas. También se visibilizó eso, obviamente el conocimiento. Pero si ya llegó, hagámoslo, aprendamos a usarlo. Y también la famosa banda ancha, ¿sí? El ancho de banda, que le llaman. También hay problemas entre más rápida sea nuestra internet, entre más velocidad tenga, también es más caro. Y eso implica una brecha. No todo mundo, no toda la población tiene los recursos necesarios para tener un internet a una velocidad que permita que corra maravillosamente todos los programas y todo lo que nosotros estamos utilizando de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esta parte limita los procesos pedagógicos. No todos tienen tecnologías en casa, no todos tienen acceso al internet o a un internet de alta velocidad y no todos tienen la capacidad de aprender o acercarse a estos nuevos procesos. La brecha digital en la parte escolar, pues bueno, las oportunidades se limitan, ¿sí? Entre menos brecha tengamos, pues las oportunidades serán mucho más cercanas, mucho más disponibles, pero eso no nada más depende de las personas o de las familias o del ingreso familiar, también depende del proceso de las autoridades educativas, de los gobiernos, que implementen dentro de las escuelas, ¿sí? Dentro de los diferentes niveles escolares, pues también procesos de conectividad, computadoras más modernas, ¿sí? Con una capacidad diferente, con mayor capacidad para que corran todos estos programas dentro de, y podamos enseñarlos y podamos tener un control de ellos. Ya para finalizar, creo que me quedan 10 minutos. Sin los recursos mínimos, dispositivos, conectividad, el aprovechamiento de la inteligencia artificial seguramente seguirá siendo materia de eso. Seguirá siendo eso. Solamente conocer que existe, pero no la podríamos trabajar. Entonces, todavía el docente no tendría por qué preocuparse si va a ser desplazado. Por un lado, la inteligencia artificial no ha alcanzado el nivel de razonamiento del ser humano y por otro lado, pues estos recursos con los que debemos contar para poder trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, yo les dejo aquí en pantalla una serie de herramientas que pueden ustedes consultar para conocer un poco más sobre lo que es el ChatGPT, que está causando interés, está causando furor dentro del sistema educativo, que nos está causando un proceso de preocupación de pensar si nuestros alumnos ahora van a
plagiar y nos van a presentar trabajos, van a presentar proyectos, si el docente tendrá la capacidad de detectar o no, si el docente tendrá la capacidad de usar, de aprender. Y bueno, pues aquí tenemos estas herramientas, inclusive por ahí les dejo el segundo link, es para que puedan descargar una versión en español y algunos trucos o guías para que aprendan a usarlo. Y finalmente, pues que vean lo bueno y lo malo que tiene el chat GPT en la educación. ¿Qué nos puede ofrecer, sí, en la educación? Y que, bueno, espero que empecemos a manejar estos procesos para no quedarnos obsoletos, empezar a pensar que llegó la inteligencia artificial y cada día va a estar mucho más cercana a nuestras aulas y a nuestra vida cotidiana. Y tenemos que aprender a trabajar con ella, tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que sacar el mejor provecho de esto que nos puede ofrecer la inteligencia emocional. Y bueno, pues yo con esto termino, no sé si tengan algún comentario. La información que es más fácil consultar, lo que ahora corresponde saber. Exactamente, Elvira, hay que saber cómo utilizarla, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene para nosotros? ¿Qué beneficios tiene para nuestro trabajo, nuestro entorno? Y sacarle el mejor provecho para la parte pedagógica. No lo quiero conocer, no quiero acercarme, no sé para qué sirve, inclusive tenerle miedo, no es por ahí, ¿no? Dice Vicente, conocemos el estilo de nuestros alumnos, es muy fácil identificar la forma de escritura, sintáctica, coherencia, gramática, utilidad de las herramientas. Claro, conocemos a veces el lenguaje, dices, no, esto no lo escribió mi alumno no habla de esta manera, no maneja estos términos, ¿no? Entonces, sí podríamos ir identificando estas pequeños, esta pequeña sensibilidad que podríamos encontrarlos, ¿no? Y bien, pues creo que llegamos al término. Antes de que se nos cierre, muchísimas gracias a la universidad, a la UAF, ¿sí? UJAB. UJAB, a la UJAB de Campus Yucatán por la invitación. Y bueno, pues esperemos vernos próximamente. Muchísimas gracias a todos por abrir el espacio. Muy buena noche. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muy interesante, como siempre, todo lo que nos comparte esta perspectiva de la inteligencia artificial. Igual les recordamos a los que estuvieron en la conferencia anterior que la convocatoria para el 11º Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa ya se encuentra disponible en nuestra página para que vayan a verlo, a comisioniberoamericana.org. No se lo pierdan. Y ahorita, en unos minutitos más, aquí mismo, vamos a estar con la doctora Claudia, Valencia, hablando sobre neurolingüística para el aula. Entonces, vayan. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Nos vemos en el CICI. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.